Dice amén y amén. Denle palmas al Señor. Bien. ¿Cuántos creemos que Dios, vemos que aquí dice, regrésenme al capítulo, al verso 31, por favor. Dios no oye a quién, sino a quién. A los que temen a Dios y hacen su voluntad, a estos oye. Ahora yo le quiero preguntar, ¿quién está diciendo estas palabras? Jesús no está diciendo estas palabras. Tenemos que ver un poquito el contexto. Es cuando Jesús sana a un joven ciego de nacimiento. Y que sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús fue claro y contestó, ni sus padres ni él han pecado, sino esto que él está viviendo es para que la gloria de Dios también se pueda manifestar. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, una vez que Jesús hace el milagro y lo sana, obviamente hay un gran alboroto por lo que Jesús hacía. Entonces muchos empezaron a preguntar, y dentro de ellos los fariseos, y empezaron, ¿quién te sanó? ¿Quién dices que fue? No sé, lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Eso es lo único que sé. Incluso fueron a ver a sus padres y le preguntaron que si era verdad que ese joven había nacido en esa condición de ceguera. Y dijeron, sí, es mi hijo. Pero como ellos no querían tener problemas, le dicen, pero él ya tiene la edad suficiente, pregúntale a él quién lo sanó. Y le vuelven a preguntar. Y es aquí donde esos hombres religiosos dicen esto, no Jesús. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros cuando estudiamos la Biblia debemos de tener mucho cuidado para no tomar versículos y sacarlos de contexto. Cuando hablamos del contexto, usted tiene que leer unos versículos antes y después del texto que estamos estudiando para poder ver quién está hablando aquí. Aquí no está hablando Jesús, porque si fuera entonces que Dios no oye a ningún pecador, dígale al que tiene a un lado, estamos en problemas, porque entonces Dios no nos escucharía a nosotros, porque todos somos pecadores. Estaríamos en graves problemas. Pero gloria a Dios, porque sabemos que nuestro Dios no es así. Entonces por eso es tan malo que podamos nosotros tomar versículos aislados y sacarlos de contexto. Por eso el tema de hoy es verdad o no. ¿Es verdad o no que Dios oye a pecadores? ¿Y se contradice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero esto no lo está diciendo Jesús. Esto lo están diciendo los religiosos de ese tiempo. Y ahorita vamos a ir estudiando. Si hiciéramos esto, entonces podríamos decir que no hay Dios. Porque yo ahorita le puedo mostrar un versículo donde decimos que no hay Dios. Y eso es lo peligroso de tomar versículos y arrancarlos y sacarlos de un contexto. Mire, acompáñeme al Salmo capítulo 14, versículo 1. Se los voy leyendo. Para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón. ¿Qué ha dicho el necio? ¿Qué dijo? Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Eso es si yo solo tomo este versículo. ¿Qué dice el siguiente? El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver
Si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios, habrá alguien aquí que entienda, habrá alguien aquí que busque al Señor. Pero ¿qué pasa si yo solo tomo el primer versículo? Yo podría dar por hecho, o el necio diría, no hay Dios. Y mucha gente hoy no cree en Dios. Y solo toma algunos versículos porque si yo hago debo tener cuidado con esto. Pero tú y yo sabemos que sí hay Dios. Hay un solo Dios. Y es un Dios de vivos. Es un Dios que nos ha rescatado, que ciertamente no somos perfectos, que ciertamente nos falta y estamos en un proceso, pero qué bendición poder estar aquí hoy, poder respirar, poder vivir un día más, poder estar un día más en su casa para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Pero escuche esto. El verdadero ateo es necio o malvado. Necio porque cierra los ojos a la evidencia de que Dios existe. Le decía a mi esposa hace un rato que veníamos para acá. Obviamente voy a estudiar un poquito más la fuente de todo esto. Solo fue algo un mensajito que me llegó. Escuche, de esos científicos que son ateos precisamente y que incluso han estudiado la Biblia, porque muchos de ellos hasta teólogos son. ¿Sabe que hay teólogos que no creen en Dios? Y sí sabe lo que es la teología. La palabra teología se deriva de dos palabras en el griego: teo, Dios; logos, palabra. O sea, es gente que ha estudiado la palabra de Dios, pero no conoce a Dios, aunque no lo crea. Y de esos hay muchos. Entonces decían que la Biblia en realidad era una copia de muchos otros libros que hay en diferentes culturas, la egipcia, la babilónica, e incluso sacan hasta de los Anunnaki, y bueno, una serie de cosas ahí. Pero lo que le digo a mi esposa, pero se les ha olvidado algo, que aunque ciertamente la Biblia narra la historia de 6,000 años desde que Adán y Eva son expulsados del Edén, y aunque ciertamente habla de la creación de Dios en Génesis, se les ha olvidado algo, que cuando Dios empezó a crear todas las cosas, porque cuando alguien la lee solo por leerla así, entonces nos damos cuenta, y yo le podría preguntar hoy, ¿en qué momento dejamos a los dinosaurios ahí? ¿En qué momento, en qué parte de esos 6,000 años podemos nosotros introducir a los dinosaurios? Porque no podemos negar que los dinosaurios existieron. ¿O podemos negar que eso pasó, que no existen? Hay evidencia arqueológica que existieron y que estuvieron aquí, ¿estamos de acuerdo? La misma tierra nos enseña, por ejemplo, los geólogos que estudian las capas de la tierra, nos enseñan las diferentes etapas que la misma tierra ha vivido, y ahí habla que son cientos de millones de años. ¿En qué momento entonces en la Biblia habla de eso? Yo se lo he dicho aquí, lo hemos explicado muchas veces. Cuando Dios empieza a crear las cosas, en cada una de ellas hay un espacio de tiempo. Nosotros podemos ver, es que el primer día Dios separó las aguas de la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Y a las aguas les llamó mares, y a lo seco le llamó tierra, por ejemplo. En todo eso hay un espacio de tiempo.
Pasaron mucho tiempo para que Dios creara todo lo que hoy conocemos. Pero no es el tema de hoy, pero si me lo permite, el necio cree que no existe Dios, aunque haya evidencia de que Dios existe. Solo veamos algo tan simple. ¿Qué pasaría? Solo reflexionen esto. A ver, quiero que reflexione usted. ¿Cómo es que los planetas no se caen? ¿Cómo es que las estrellas no se caen? ¿Cómo es que los mares no salen de su cauce? ¿Qué pasaría? Solo imagine por un momento, ¿qué pasaría si la Tierra se alejara algunos kilómetros del Sol? Nos congelaríamos. ¿O qué pasaría si estuviera más cerca del Sol? Si así no aguantamos las olas de calor que ahora tuvimos en los meses de primavera, verano. Lo que le quiero dar a entender, alguien que creó todo esto con una perfección tal, con una exactitud tan tremenda, sin duda es alguien que es muy sabio, alguien que es perfecto. Vea su propio cuerpo, funciona perfectamente. Amén. Nos volvemos, a veces hay gente que se vuelve atea en la práctica cuando solamente se apoyan en ellos mismos más que en Dios. A veces usted y yo nos podemos volver ateos cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos, en nuestra propia sabiduría humana y no en la de Dios. Y podemos ser también como estos ateos. El necio que mencionamos aquí es alguien agresivamente perverso en lo que hace, y según la Biblia se necesita ser muy necio para desafiar directamente a Dios. Ha habido gente que se ha atrevido a desafiar a Dios y a la nación que Dios ha escogido, porque aunque tal vez hoy Israel, la nación amada de Dios, y que nuestra responsabilidad es estar orando por ellos, no olvidemos que es la nación escogida de Dios y que Dios va a tener un trato muy especial con ellos. El juicio primero empieza por su casa, o sea, por la iglesia y por la nación de Israel. Amén. Vamos a ver otro versículo que a veces podemos sacar de contexto. Pregunta: ¿Dios se ha olvidado de su pueblo? Pero ¿qué pasa si tomamos un versículo fuera de contexto? Isaías 49:14. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. A veces pareciera, hay momentos en nuestra vida que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, pero en realidad no es así. Cuando tú y yo sentimos que tal vez Dios nos ha abandonado, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿es Él o somos nosotros? ¿Es Él o somos nosotros? Porque nosotros a veces somos los que nos olvidamos de Dios. Él no se ha olvidado de ti. Él no se olvida de tus necesidades. Él no pasa por alto tus necesidades. Él está al pendiente de ti. Entonces, no olvide algo. Cuando usted haya estudiado la Biblia, ponga mucha atención quién está diciendo esas palabras. Que aunque vengan, es como decir,
Recuerdo que hace tiempo conocí a una mujer que tenía un hijo y le puso por nombre Ramsés, porque dices que es bíblico, porque viene en la Biblia. Entonces, porque viene en la Biblia, yo a mi hijo le voy a poner Lucifer. Viene en la Biblia. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando estemos leyendo y estudiando la Biblia, porque si no, entonces nos podemos confundir. Creer que no hay Dios. Sí hay Dios. Hay un solo Dios y vive y reina. Y sabemos que Él nunca se ha olvidado ni se olvidará de nosotros. Porque dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejara y aunque se olvidaran de ti, mas yo no te abandonaré. Yo te recogeré y serás mi hijo. Y cuando tú sabes y entiendes eso, ya no tienes por qué volverte a sentir abandonado, ni solo o sola, porque yo ya no te veo así. Y hoy se puede ver en tu rostro. No, es de verdad. Y es porque hemos creído lo que Dios ha dicho de nosotros. Continuemos. Entonces vemos que estas palabras que leímos son dichas también por un hombre ciego. Escucha esto, que estaba lejos de tener una perfecta instrucción cristiana. O sea, era alguien que apenas había conocido a Jesús y ni siquiera lo había visto, porque era ciego. Y Jesús simplemente oró por él y lo sanó. El hombre recuperó la vista, o más bien ni la recuperó. Dios le dio vista, porque él desde que nació nunca había visto nada, no conocía nada. Porque hablamos de recuperar la vista cuando alguien la perdió, ¿está de acuerdo? Pero él nació ciego, o sea, no recuperó la vista. Literal, Jesús hizo que ese hombre empezara a ver. Por eso, amado, debemos tener en cuenta y tomar estas palabras por lo que valen, pero no considerarlas una enseñanza de Cristo. Porque ese hombre dijo, yo no sé si ese hombre es pecador, porque los fariseos, ¿qué decían de Jesús? Que era un pecador, que le echaba afuera a los demonios por Belcebú y todas esas atrocidades que esos hombres decían. Entonces, para tomarlo como enseñanza, no podemos decir que Dios no oye a pecadores, porque no es una enseñanza de Cristo. Eso es lo importante que hay que recalcar hoy. Ciertamente Dios no va a escuchar a alguien que esté en necedad y que quiera seguir viviendo y practicando el pecado. Sin duda Dios no lo va a escuchar. Pero Dios sí oye a los pecadores como tú y como yo, que nos estamos esforzando en buscar su corazón, en buscar su rostro, en conocer un poco más de Él. ¿Sí está aquí? Entonces vamos a ver que no es verdad en algunos sentidos. Dios oye a los pecadores. Entonces, de otro modo, se lo decía yo en la introducción, no oiría a nadie. Porque dígame aquí, ¿quién no es pecador? A ver, levante su mano. ¿Quién podría atreverse a levantar hoy su mano al decir, yo no soy pecador, pastor? Creo que es al revés. Todos, incluyéndome, somos pecadores. Porque no hay un solo hombre en la tierra que no sea pecador. El único hombre que no conoció pecado se llama Jesucristo. Fue el único hombre que caminó con perfección y rectitud
en esta tierra. Acompáñenme a Primera de Reyes capítulo 8, versículo 46 y 47. Primera carta de Reyes, capítulo 8, versículos 46 y 47. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y esto los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y se hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Mire, cuando leemos este capítulo, Salomón reúne al pueblo, no solo para dedicar el templo al Señor, sino para que confirmaran, repita conmigo, su entrega hacia Dios. Y sin duda estas palabras pueden ser también dirigidas para nosotros en este tiempo. Y decía: sean perfectos en su corazón para el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como hasta el día de hoy. Tenemos que guardar nuestro corazón y guardar nuestra vida para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Porque ningún santo puede ser escuchado, porque aún los santos somos pecadores. Y la palabra santo, usted sabe que cuando hablamos aquí, o la Biblia habla de que somos santos, si habla de que somos apartados para Él. Esa es la santidad, cuando tú te apartas para Él y te vas a guardar para Él. Por ejemplo, mi hija me preguntaba algo similar a esto y veníamos platicando el día de ayer. Y le daba el ejemplo de Daniel, de hecho en el devocional. Cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia, ¿sí recuerda? Ellos, cuando estaban ahí en Babilonia, les habían dado la instrucción a los guardias que los estaban custodiando que tenían que alimentarse de los alimentos y los manjares de la mesa del rey. Pero ellos, tanto Daniel y sus amigos, decidieron no contaminarse con esos alimentos. Ellos decían: ¿sabes qué? A mí dame agua y danos verdura, nada más. Y dice la palabra que cuando ellos terminan de comer ese tiempo, el agua y la verdura, dicen que eran los jóvenes que sus rostros resplandecían, se veían mucho mejor, tenían un mejor semblante que todos los demás. Pero me impacta lo que viene un poquito más adelante, porque dice que esos jóvenes, una vez que guardaron su corazón y decidieron no contaminarse, Dios los llenó de sabiduría. Y en el caso de Daniel, hasta poder interpretar sueños. Entonces hay mucha enseñanza ahí, pero aquí hoy, conforme a lo que estamos hablando, tú tienes que tomar la decisión de no contaminarte absolutamente con nada que está hoy y que el mundo te está ofreciendo. Sabe que Dios a veces puede escuchar a hombres que no han sido regenerados y que tal vez no se han arrepentido. ¿Sí está aquí? Pero cuando Dios hace esto, repita conmigo, es para conducirlos a un arrepentimiento.
Y ahorita vamos a ver entonces cómo Dios sí escucha a la gente pecadora, a la gente que aún en esa condición está buscando a Dios. Y uno de ellos es el rey Acab. ¿Sí recuerda quién fue Acab? Sí, dígame que sí lo recuerda. A ver quién fue Acab. Un rey, sí, pues le dije que era un rey. ¿Quién era su esposa? Jezabel. Y sabemos todo lo que este rey hizo cosas terribles. Permitió que entrara la idolatría y la adoración a Baal y a las aceras en ese tiempo. Mira, acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 27 al 29. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Y se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿Quién le está hablando aquí a Elías? Dios. Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ponga atención. Aquí Dios escuchó a Elías, a Acab. Porque Acab, a pesar de todo el daño y de todo el mal que hizo, se arrepintió y se humilló delante de Dios. Y vemos que dice, la misma escritura dice que Acab fue un rey tan perverso como ningún, escuche, como ningún otro rey de Israel. Ponme por favor el capítulo 16, versículo 30 de Primera de Reyes. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. Ese es Acab. Ahora el capítulo 21, verso 25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Ese era Acab. Ese Acab que ya en el capítulo 21 vemos que se humilla delante de Dios para pedirle perdón por todo el mal que él había hecho. Este hombre se arrepintió con una profunda humillación. Y Dios, repita conmigo, y Dios lo tomó en cuenta. O sea que cuando tú y yo nos humillamos profundamente y te arrepientes, Dios toma en cuenta esas palabras. Pero Él quiere ver eso en nosotros. Él desea ver eso en nosotros. El mismo Dios que fue misericordioso con Acab, dígale que tiene a un lado, quiere ser misericordioso contigo. También desea ser misericordioso contigo. Porque tal vez alguien que está aquí hoy, o algunos que estemos hoy aquí, podemos pensar que Dios ya no puede tener misericordia. Su misericordia es para siempre. Él solo quiere ver que nosotros nos arrepintamos y que lo busquemos de corazón. No importa la maldad o lo que hayas hecho mal.
Nunca es demasiado tarde para humillarse. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Mientras haya vida, tenemos el tiempo para humillarnos y rendirnos delante de Dios. Muchas veces también Dios escucha a estas personas, tal vez a hombres que no han sido regenerados, para que no haya excusa. Y uno de ellos fue Faraón. Acompáñenme a Éxodo capítulo 10, versículos 16-17. ...16... y después el 17. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez. Escuche, él solito se puso el límite. Solo esta vez, porque aunque voy a seguir pecando, él solito, ¿qué dijo? Solo esta vez. Y que roguéis al Señor vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Porque acuérdense que aquí estaban llegando las plagas y aquí había llegado la de las langostas. Porque Faraón no podía poner excusa. Dios escuchó su oración aún del Faraón. Y esto me recuerda un mensaje que subí al grupo de oración. Solo se la voy a narrar muy breve. Es la historia de un doctor llamado Mark. Este doctor no creía en Dios. Resulta que él tenía que viajar en avión y el avión empezó a fallar, tuvo que aterrizar de emergencia y después él tuvo que abordar un coche, se le descompuso el GPS, o sea, una serie de cosas que le ocurrieron, se perdió, ya no sabía por dónde andaba y de repente a lo lejos vio una casa, una casita humilde y el hombre toca la puerta y pide ayuda. Y la mujer dice: sí, pase, pero solo que no tengo teléfono aquí, no hay señal, aquí no hay nada. Pero puede entrar si quiere, le puedo preparar un té, algo para que en lo que pase la lluvia y pueda después de aquí ir a donde usted necesita llegar. Pero resulta que esta mujer era una mujer de fe, era una mujer que creía completamente en Dios. ¿Sí está aquí? Y resulta que después de que le prepara su té y todo, le dice: permítame porque voy a ir a orar. Y la mujer empieza a orar y el doctor se le queda viendo y después de que la mujer termina de orar le dice: oiga, ¿y usted cree que Dios le escucha? ¿Usted cree que Dios le puede escuchar? Y la mujer con toda seguridad dijo: sí. Sé que mi Dios escucha. Mire, ahí está mi hija, enferma de cáncer terminal. Y yo estoy orando a Dios, porque me dijeron que hay un doctor que se llama Mark, y que él es el único que la puede sanar. Pero no tengo dinero para irlo a visitar. El hombre se soltó a llorar. No olvide que le dije que era la historia del doctor Mark. Se soltó a llorar y dijo: ahora sé que Dios existe, porque Dios provocó que se descompusiera el avión, Dios provocó que hubiera lluvia, Dios provocó que se me perdiera el GPS y que llegara a este lugar hoy. ¿Sí está entendiendo el mensaje? Ese hombre que no creía empezó a creer en Dios, porque vean todo lo que Dios provocó para contestar la oración de esa mujer.
Tú tal vez hoy no entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Solamente no pierdas tu fe, como se le decía ayer a los chicos, a los jóvenes, en medio de tu tempestad, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, que tu fe no cambie, que tu fe crezca, porque Dios está permitiendo que todo eso pase con un propósito. Y este doctor lo entendió. Como Dios puede provocar tantas cosas para que ese doctor pudiera llegar con esa mujer para que le ayudara con su hija. Amén. Por eso vemos que Dios oye misericordiosamente a los pecadores cuando claman por misericordia. Y si no creemos esto, es negar el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? ¿Qué es el Evangelio? Llevar las buenas nuevas. ¿A quién? A los pecadores, como tú y yo. Es llevar las buenas nuevas, decir: ¡hey! Cristo vive y te ama. Solo arrepiéntete. Invítalo a entrar en tu corazón. Haz de Él tu Dios. Ábrele tu corazón. No creer esto, hermano, sería negar la misericordia y el amor que Dios tuvo con David. La misericordia y el amor que Dios tuvo con Moisés, con José, con ese ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús, que estaba a punto de morir. Y este hombre solo le dijo: Señor, solo te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo en ese momento: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo. No le dijo mañana o pasado mañana, le dijo: desde hoy tú estarás conmigo. ¿Qué hacemos con todo eso si Dios no escuchara a los pecadores? ¿Ahora comprende la diferencia de tomar en cuenta quién está diciendo esas palabras? Porque no es una enseñanza de Cristo, es todo lo contrario. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a rescatar aquello que estaba esclavizado en el pecado. ¿O qué hacemos con el publicano que estaba humillado ahí diciendo: Señor, ten misericordia porque soy un pecador? Solo soy un pecador. ¿O qué hacemos con el hijo pródigo? Que por cierto es la parábola que estamos estudiando. ¿Qué hacemos con el hijo pródigo? Honestamente, ¿merecería el perdón el hijo pródigo según nuestro juicio? No, porque tú malgastaste todo, se te dio todo y pues ni modo. El Padre no piensa así. El Padre siempre muestra amor y misericordia, y eso representa a nuestro Señor Jesús y representa a nuestro Padre Celestial. Entonces todo esto, amado, confirma este testimonio. Isaías 55, versículo 7. Lo único que tenemos que hacer es que haya un arrepentimiento, que abandonemos nuestros malos caminos, que ya los dejemos ya de un lado, ya. Dice aquí Isaías: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Volvámonos al Señor, volvamos nuestro corazón a Dios. Abandonemos ya nuestros caminos de iniquidad. Abandonemos todo eso que nos ha venido dañando por años. Es increíble porque Dios nos habla tanto de la falta de perdón, porque Dios nos habla de la falta de amor,
Porque Dios nos habla de la falta de misericordia. Porque son cosas elementales y fundamentales en las que tenemos que vivir. Yo medio escuché un poquito el testimonio de mi hermano Jerónimo. Nada más supe que alguien lo golpeó. ¿Y pusiste la otra mejilla, hijo? Dale aquí para que la emparejes. No nos confundamos, tampoco es así. No funciona así. Siempre hay que evitar, siempre. Mire, es como en mi trabajo, apenas una persona se puso ahí un poquito agresiva. Y quiero decirle, un poquito más alto que yo y un poquito más así. Pero solo con autoridad. Aquí no vas a hacer lo que quieras. Aquí vas a respetar la autoridad que somos nosotros. Y si no te gusta, y así me confrontó, pero ¿qué cree? Le decía a mi esposa, Dios, en otro tiempo, hermano, en otro tiempo, su pastor se hubiera bajado de la cruz 15 segundos. Ahí está Arturo. Y puedo decir Arturo porque Arturo me conoció en ese tiempo. Oh, sí. Pero ¿sabe? Dominio propio, templanza, y el hombre terminó retirándose. Y no tuve. Yo nada más estaba esperando a que intentara. Solo que lo intentara. Porque solo lo iba a intentar. Y quiero decir que tampoco lo iba a golpear. Pero eso sí, una buena llave de sometimiento sí se lo hubiera dado. Sin tirar un solo golpe. Pero el punto no es ese. El punto no es. Entonces te das cuenta cómo obra Dios en uno. Te da el dominio propio, la templanza, para no engancharte con los demás. Pero aparte Dios toma el control aún de aquel que te quiere hacer algo. Y si te lo permitió, pues era para que pusieras la otra mejilla, hijo. Y no aprendiste la lección. No, no es cierto. Tenemos que abandonar esos caminos. Hermano, yo era muy agresivo. Extremadamente agresivo. Al grado de que sea como me está viendo, ¿qué me ve? ¿Le gusto? ¿Por qué me ve así? Así era yo. Así andaba yo por la vida. ¿Qué hay en mis nudillos? ¿Poquitas o muchas? ¿Y por qué cree que hay cicatrices? Y no me gusta presumir de eso porque sería una tontería hacerlo. Pero esas son las muestras de cómo era yo. Por ser agresivo. Pero uno no vive bien. En cambio hoy, de verdad puedo andar por donde Dios me lleva y puedo estar tranquilo a la hora que sea, porque sé que no le debo nada a nadie y sé que no he hecho nada malo. Y que sé que si alguien intentara hacerme algo, Dios me guarda. Ni siquiera va a permitir que se me acerquen. Y aunque quieran, algo pasa. Mire, un día un tipo me quería golpear y de verdad no sé qué pasó. Y ahí está mi esposa. ¿Quién sabe qué pasó? Nada más me hice un lado y el hombre se fue volando hasta del otro lado. Yo ni lo toqué. De verdad. Dios sale y pelea a favor tuyo. Pero como decía mi hermana hace rato que me platicaba un pequeño testimonio,
Dios solo quiere ver tu actitud. ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces ante ciertas circunstancias? ¿Actúas de la misma manera o empiezas a dejar que el Espíritu Santo te empiece a transformar a ti? Que si antes contestabas mal, hoy ya eres un poco más tolerante. Y aunque te fastidien, eres más paciente. O tal vez sigues siendo como Pedro, cuando arrestan a Jesús, saca la espada y ¡fum!, le corta la oreja a un hombre llamado Malco, ¿se acuerda? O sea, ¿cómo estaría el tema? O sea, eso a mí me sorprende mucho y sería digno después de estudiarlo. ¿Cómo Jesús levanta la oreja y se la pega? Y le dice, Pedro, no hagas eso. Porque al que espada mata o a hierro mata, a hierro muere. Pedro, no lo hagas. Pero hermano, no se le pone mucho énfasis. ¿Cómo se quedaron todos de sorprendidos de lo que Jesús hizo? Y con todo y eso, lo arrestaron y se lo llevaron. Le cogió la oreja, hermano, y se la pegó ahí. Pero tal vez hay muchos Pedros aquí, ¿verdad, Sebas? Pero gloria a Dios, porque Dios está trabajando con nosotros. Amén. Él quiere transformar nuestro corazón. Él quiere transformar nuestra vida. Entonces, hermano, no creer en la misericordia de Dios o que Él oye en misericordia a los pecadores es negar el Evangelio, es negar lo que Dios ha hecho con muchos de los que hoy estamos aquí. Por eso es que ahora a veces no entendemos de repente por qué hacemos lo que hacemos, y menos la gente allá afuera, menos lo entiende. Lo único que tal vez sabemos es que hay una necesidad en mi corazón de poder llegar a la iglesia. Hay una necesidad en mi corazón por servirle a Dios. Hay una necesidad por decir y llegar y estar y hacer algo que me haga sentir bien. Porque sé que el servirle a Dios es lo mejor que me puede pasar. No importa de la forma en la que yo lo haga. Yo le he dicho aquí en la iglesia no hay un trabajo que sea minúsculo, porque cualquier trabajo, por mínimo que éste sea, es igual de importante, porque todo es para Dios. Por eso no podemos menospreciar ningún día de servicio, ningún área de servicio. No, si yo no estoy en la alabanza, entonces no quiero servir. No, si yo no predico, entonces no sirvo. ¿Quiere usted empezar y llenarse de la unción de Dios? Que cuando usted ore por alguien, ese alguien reciba algo de parte de Dios. Llegue temprano y empiece a lavar los baños. Llegue temprano y empieza a limpiar el salón. Llegue temprano y empieza a limpiar las sillas. Ahí en ese trabajo es donde se gana la unción. Pero cuando se hace con buena actitud, no porque, no, es que me pusieron a hacerlo. Y otra vez los baños. Y luego el de las mujeres, no, hombre. Si usted lo hace así, no funciona. Usted tiene que llegar con todo su corazón, lo que le toque hacer, el talento, lo que le toque hacer. En el área, limpiar allá afuera, barrer. Es ahí donde se gana. Y los que me conocen de mucho más tiempo, yo les pregunto, ¿no me veían a mí hacer aseo? ¿O no a veces me ven hacer aquí? Pero, ¿o cómo me conocieron? Nada más el hermano dedo mandando. A ver, hermano, usted hágala aquí, usted allá. No. El pastor era el primero que ponía el ejemplo. Limpiando baños. Yo así conocí a la pastora, lavando los baños. Eso sí, pregúntale cómo le iba cuando me contestaba.
Y se lo digo para que tenga cuidado cuando usted me conteste o me quiera hacer algo. Siempre que quería pelear conmigo, terminaba cayéndose de la escalera. Y yo decía, yo tengo a alguien que me defiende. Entonces, aguas, aguas, porque esto ya es de hace tiempo. Por eso yo sé por qué se lo digo. Entonces, usted quiere eso, hermano, llegue temprano. Se lo digo de corazón. Arrebate las bendiciones. Ayer decía Jerónimo, te dejamos la bendición, hijo, de limpiar todo el salón. No quisimos llevarnos esa bendición no quisimos ser egoístas. Te dejamos algo, te dejamos una porción de bendición. Amén. Pero sabe, también es verdad que Dios no escucha a los pecadores en otro sentido. Sin duda Dios no oye la oración de un pecador. Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado. El pecado, acuérdese, cuando Pablo explica un poquito esto en el libro de Romanos, dice que la paga del pecado es, ¿y qué es la muerte? Es la separación de ¿qué? La separación de Dios con nosotros, o de nosotros con Dios, que es más bien dicha de esa forma. Porque nuestro pecado es lo que nos separa de Dios, y por eso estamos muertos. Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos muertos en nuestras pasiones, en nuestros deleites, en lo que nos agradaba, en lo que creíamos que era lo correcto. Y solo hay una persona, un hombre que se puede poner entre Dios y nosotros, y ese es Jesucristo. Es el único. Porque todos los demás, hermano, somos pecadores. Y no solo se para ahí para interceder, sino que nos une otra vez al Padre. El sacrificio de Cristo trajo una nueva vida para la humanidad, una nueva oportunidad para poder vivir como tal vez lo hizo Adán y Eva. Porque el propósito de Dios es que eso va a llegar a ser en un día no muy lejano, donde Dios va a restaurarlo todo y volverá a ser como lo era antes de que Adán y Eva pecaran, donde viviremos con Él por la eternidad, donde ya no habrá frío ni calor, donde ya no va a haber necesidad de nada, porque ahí va a estar el Señor y Él lo va a llenar todo. Por eso, amada iglesia, si tenemos a Cristo, estamos completos. Pero si tenemos verdaderamente a Cristo, estamos completos. Dígale que tiene a un lado, a ver, voltéelo a ver discretamente. ¿Sí tiene a Cristo? ¿Sí tiene a Cristo? ¿Sí? ¿Sí refleja a Cristo en su corazón, en su vida? Dios no va a escuchar una oración fría
o formal de alguien que es malo. Proverbios capítulo 15, versículo 29. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. ¿Quién es un impío? Un pecador, alguien que no se ha querido arrepentir. Dios, hermano, conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Él conoce hasta la intención de nuestro corazón. Él sabe con qué intención lo haces o con qué intención estás haciendo, incluso algo que pareciera bueno. Él conoce hasta lo más profundo que hay dentro de nosotros. Y aunque ciertamente nuestro camino, el camino de los rectos, no siempre parece fácil, pero quiero que vea hoy estos puntos. Hay odio, tiene odio en su corazón. Hay contienda, hay pereza. ¿Sabe? Esto causa problemas a los hombres buenos. Por eso tenemos que sacar, por eso hay que perdonar. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres de bien, de trabajo, de servicio. Para evitar este tipo de situaciones. No podemos estar peleando con todo mundo. ¿Usted sigue siendo contencioso? ¿Usted pelea con todos y con... ¿No? ¿Ya no? Nosotros tenemos que construir nuestra vida bajo una base sólida que es en el amor de Dios o en el amor por Dios. Si lo hacemos eso, amado, mire, cuando tuve la oportunidad de preparar mi tesis, yo me enfoqué en las armas que Dios nos ha dado para vencer en la vida espiritual. Y yo me sorprendí mucho cuando empecé a estudiar esto. Y me sorprendí de tal manera que me di cuenta que el amor es el alma más poderosa que podamos tener. El amor lo puede todo. El amor te lleva a perdonar, el amor te lleva a hacer cosas inimaginables. Y el ejemplo que podemos poner ahorita de rápido es simple. Cuando alguien tiene amor por una persona, es capaz de hacerlo todo. Y aunque esté desvelado, se levanta temprano para estar ahí. Y es capaz de hacerlo todo por esa persona que ama. O sea, el amor es un arma tan poderosa que puede destruir el odio, el rencor, el resentimiento, todo. Todo. Por eso vemos, las lenguas pasarán, las profecías cesarán, la esperanza, la fe y el amor van a permanecer. Y aún añade Pablo, pero el amor es el más grande de todos. Entonces, cuando nosotros podamos llegar al nivel de amar con ese amor ágape, ese mismo amor que mostró el Padre enviando a su Hijo, y ese mismo amor ágape que mostró Jesús muriendo en la cruz por nosotros, oh hermano, nada te va a detener. Por eso tenemos que amar a Dios con ese amor ágape, donde estás dispuesto a darlo y hacerlo todo para Él.
para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Por eso nuestra vida debe estar basada en esa base sólida que es el amor por Dios. Dios no va a escuchar a alguien que está voluntariamente y continúa en el pecado y permanece en cierta incredulidad. Jeremías capítulo 14, versículo 12. Acuérdense que cuando hablamos en el tiempo de Jeremías, se lo he dicho aquí, a mí me gustaría que muchos de ustedes pudieran comprar Biblias de estudio. Ahí ustedes van a poder encontrar mucha información que les va a ayudar. En el tiempo de Jeremías, el pueblo de Dios estaba completamente descarriado, se había olvidado de Dios, adoraban a los Baales, a las aceras, a la reina de los cielos, y bueno, una infinidad de cosas terribles. Pero escucha lo que aquí Dios dice: cuando ayunen, no escucharé su clamor; cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni que con espada, o con hambre y con pestilencia los destruiré. O sea, aquí Dios no solo estaba diciendo que no los iba a escuchar cuando ellos ayunaran y clamaran, sino que aparte venía espada y pestilencia, o sea, enfermedades sobre de ellos. Y vemos que en ese tiempo la sequía que había fue un juicio de consecuencias devastadoras. Hoy lo podemos ver, aunque hoy la escasez que hay de alimentos se ha dado no necesariamente por sequía, aunque en algunos lugares hay sequía, pero sabemos que la escasez que hoy se vive de alimentos y de muchas otras cosas son a consecuencia de las diferentes guerras que hay. Aunado aquí vamos saliendo de la pandemia, y después de la pandemia pareciera que empezábamos a respirar un poquito, y viene el conflicto entre Rusia y Ucrania, y después de año y fracción, Israel contra Gaza o el grupo Hamas. Pero vemos aquí que Dios mandó un juicio sobre Israel porque no quisieron arrepentirse, porque continuaron en sus pecados. O sea, una persona que se esfuerza en seguir pecando, que no se quiere arrepentir y que tiene la misma situación, quiero decirle que Dios no va a escuchar tus oraciones. Por eso lo he dicho, es muy triste ver que hay gente que luego se acerca: pastor, ore por nosotros, a usted Dios sí lo escucha. ¿Por qué te sientes que Dios no te escucha? Yo se lo he dicho a mucha gente aquí. Si tú estás bien delante de Dios, tú puedes orar por tus hijos, tú puedes orar por una situación, pero por supuesto que si tú te acercas y pastor nos puede ayudar a orar, con mucho gusto, es parte de nuestro trabajo y lo hacemos con ese mismo amor. Amén. Mire, simplemente el día de ayer la mamá de la hermana Anita estaba demasiado inquieta. Y antes de irnos, oré por ella. Y la puse en las manos de Dios y que Dios trajera paz a su corazón. Y hoy que le pregunto, ¿cómo estuvo tu mami? Bien tranquila, pastor. Después comió y estuvo muy tranquila. ¿Verdad que sí funciona la oración? Dios escucha la oración. Pero muchos, como siempre aquí, la nación de Israel, al igual que muchos, cuando nos sentimos acorralados, el pueblo clamaba a Dios, pero Él rechazó su súplica. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce todo, ellos estaban clamando solo por ese momento, por lo que estaban viviendo, pero en su corazón no había arrepentimiento.
Es como ahora en el tiempo de la pandemia, ¿cuánta iglesia no estuvo clamando a Dios para que parara el tema de este virus que atacó? Y yo se lo dije aquí, ¿acaso Dios no escuchó la oración? Entonces, ¿por qué Dios no la detuvo? Porque muchos solo clamaron por el miedo de morir en ese momento, no porque realmente se quisieran arrepentir. ¿Quién está aquí? Y vemos que aquí ni siquiera las oraciones de Jeremías les iba a ayudar. La única esperanza que se tenía era que ellos volvieran su corazón a Dios, como tal vez lo hizo Nínive. Una vez que Jonás predicó ahí, todo el pueblo se volvió a Dios y Dios le paró el juicio que venía sobre Nínive. Por lo menos eso duró más de 100 años. Después se volvieron a desviar y Dios terminó destruyendo Nínive. Pero durante 100 años ellos gozaron de una gran bendición porque se arrepintieron y su corazón volvió a Dios. O sea que una persona, Dios va a escuchar el corazón o la oración de una persona cuando esa persona decide arrepentirse y decide volver su corazón a Dios. Hoy tenemos que volver a Dios. Hoy las naciones tienen que volver su corazón a Dios. Aunque sabemos que está profetizado y va a haber cosas que tienen que suceder para que se cumpla la palabra, pero tenemos que seguir hablando y diciendo que nos tenemos que arrepentir, que tenemos que volver nuestro corazón a Dios, porque Cristo está cerca. Cristo ya viene. Ahora pónganme Isaías 1:15, por favor. Porque en el tiempo de Isaías no era muy distinto al de Jeremías. Isaías 1:15 dice: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. O sabemos también en el tiempo de Isaías, aparte de la idolatría, aparte de todo eso, había una violencia generalizada donde las manos de los hombres estaban llenas de sangre. Y eso es como una mancha del pecado que parece ser permanente. Sin embargo, dígale que tiene a un lado, Dios puede quitar esa mancha de pecado, tal como se lo prometió a Israel. Dígale que tiene a un lado, no puedes ir por la vida, ya no puedes ir por la vida manchados para siempre. La palabra de Dios te dice hoy y te asegura que si estás dispuesto y somos obedientes, Cristo nos perdonará y arrancará nuestras manchas, por muy indelebles que éstas sean. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y sin duda alguien que pudo experimentar esto de una gran forma fue el rey David, cuando escribe el Salmo 51, si me ayudan por favor. Salmo 51, del 1 en adelante, por favor. Solo voy a leer unos versículos. Salmo 51. ¿Usted se acuerda de esa historia? A mí me fascina mucho porque siempre te hace recordar tu posición, te hace recordar de dónde Dios te sacó, porque a David ya se le había olvidado lo que él había hecho con Betsabé, ya se le había olvidado tal vez a él que había mandado matar a Urías el Eteo, esposo de Betsabé, para tomarla como mujer. Se le había olvidado que iban a hacer un hijo producto de un adulterio. Y es cuando el profeta Natán lo confronta y le dice todo lo que había pasado y le narra una historia. Y el rey enojado dice, ese hombre merece la muerte. Y le dice el profeta Natán, ese hombre eres tú.
que tomaste a la mujer de Urías el Eteo y aparte lo mandaste matar. Y hoy Dios te dice lo siguiente: el hijo producto de esa relación va a morir. Pero Dios va a guardar tu vida, pero la espada no se apartará de tu casa. O sea, son esas heridas, esas cicatrices que vas a tener ahí, como yo se las enseñaba. Esto me recuerda de dónde Dios me sacó. Hay gente que puede criticar a alguien que puede estar lleno de tatuajes, y tal vez se los hizo cuando no conocía a Dios, y ahora que está en Dios, mucha gente, mucho religioso lo puede criticar. Pero si Dios ya lo perdonó y su corazón está en Dios, que es lo más importante, el físico no interesa. ¿Está de acuerdo? Pero vea lo que David, y es ahí donde podemos clamar como David lo hizo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por muy sucio que David estaba, él clamaba y le decía a Dios: límpiame y quedaré limpio. Pero vean David: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y sabe también por qué David clamaba aquí: porque él quería que Dios escuchara y que perdonara y que salvara a su hijo. Y dice que durante todo ese tiempo David rasgaba sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunaba y oraba para que Dios sanara a su hijo. Pero Dios ya le había profetizado a través de Natán que ese hijo iba a morir. Y así ocurrió. Y no querían decirle a David, porque decían: si David estaba así cuando estaba vivo su hijo y estaba enfermo, ahora que le digamos que murió. Y pasó todo lo contrario. Cuando el niño muere o el bebé muere, David cambió sus vestiduras, porque entendió que era la voluntad de Dios. A veces no entendemos algunas cosas que ocurren en nuestra vida, pero todo está en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Así que yo le daría palmas al Señor. Por difícil que sea la situación que tal vez hoy estás viviendo, escucha esto: Dios no va a escuchar a alguien que no ha perdonado. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Es más, Dios ni siquiera te lo pide, te lo ordena. Es una orden que tienes que perdonar. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y vamos terminando. Y cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, ¿qué? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras transgresiones. O sea que a veces la gente, yo se lo he dicho aquí, el ser humano se pone en la posición mucho más alta que la de Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Pero hay una condicionante: perdóneme. Si usted no perdona, sus pecados no van a ser perdonados. Tú tienes que perdonar. No importa lo que te hayan hecho. No importa lo difícil que sea para ti. No importa lo que te hayan ofendido. No importa, tú tienes que perdonar.
¿Se acuerda que hablábamos en la parábola del hijo pródigo? Hablamos de un perdón total. El perdón total es cuando antes de que vengan a decirte, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí. Tú podrás decir, ¿sabes? Desde que tú me lo hiciste, yo te perdoné. Ese es el perdón total. Ese es el perdón que el Padre nos muestra. Porque antes de que tú y yo nos acerquemos a Él, Él ya te perdonó. Porque Él ya ve la actitud de tu corazón, donde te estás volviendo a Él arrepentido por lo que hiciste. Por eso es importante perdonar. Y Dios no va a escuchar a su pueblo cuando éste peca voluntariamente y mantiene el pecado en su corazón. Porque usted puede decir, es que esto ya no lo hago. Y tal vez ya no lo haces físicamente, pero ¿qué cree? Sigue estando aquí. Es que ya no veo TikTok. Pero usted sigue teniendo TikTok en su corazón. Y ya se va a decir, sí, pastor, mire, escucha mi corazón. TikTok, TikTok, TikTok. El que entendió, entendió. Mire, cuando normalmente vamos a ungir una casa, siempre les hacemos la sugerencia, mira, esto, no debe estar aquí. Por esto y por esto. Y tal vez podemos destruirlo todo, lo que no agrada a Dios. Pero de nada sirve si todo eso sigue estando en tu corazón. Por eso tenemos que arrancar de nuestro corazón, sacar todo eso que a Dios no le agrada, para que Él ocupe el primer lugar aquí y Él tome de verdad el trono en nuestro corazón. Sin duda no ha sido fácil, hermano. Para mí no fue fácil al principio, al igual que muchos de ustedes, también me costó trabajo. A mí, que me gustaba el fútbol, que me gustaba andar con los amigos haciendo un buen de cosas que a Dios no le agradan, para no entrar en detalles, llegó el momento cuando Dios, y fíjese cómo es Dios. Resulta que a la iglesia que iba, aparte me gustaba ver los partidos de fútbol en casa. O sea, para mí, sábado y domingo era estar en la casa viendo todos los partidos de fútbol, todos los que yo pudiera ver de cualquier liga. Y todavía aparte me aventaba los resúmenes del domingo, los de la tarde y los de la noche. O sea, literal el eslogan que luego sale en la televisión: coma fútbol, sueñe fútbol y todo fútbol. Bueno, cuando yo me empiezo a congregar, justamente el horario en el que estaban los servicios era el horario en el que jugaba el equipo con el que yo simpatizo. Entonces había un problema en mi corazón, porque una parte de mi corazón quería ir al juego, quería estar ahí viendo el juego, pero otra parte de mi corazón decía, no, ve a la iglesia. Bueno, ahora entiendo que era el Espíritu Santo que decía, ve a la iglesia. Total, al rato vas a ver el resumen. Había una lucha en mi corazón por eso. Pero cuando yo empecé a tomar la mejor decisión, que es irme a congregar y empezar a congregarme y empezar a servir, muchas de esas cosas se fueron quitando de mi corazón. Pero ¿cuántos a veces estamos pecando voluntariamente? Y lo peor es que mantiene ese pecado en su corazón. Escuchemos lo que dice el salmista en el Salmo 66, versos 17 y 18.
Salmo 66, versículos 17 y 18. Dice la Escritura: con mi boca clamé a Él, y ensalzado fue con mi lengua. Si observó iniquidad en mi corazón, si observó iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Escuche, regrésame al siguiente, por favor. ¿Qué hizo el salmista? ¿Qué dice? Con mi boca clamé. O sea, mi corazón estaba, bueno, mi boca estaba clamando: Señor, ayúdame, Señor, mira mi situación. Estamos aquí. Verso siguiente. Pero el Señor observó iniquidad en mi corazón, y Él. Tú puedes orar y clamar bien bonito, pero si hay iniquidad en tu corazón, Dios no la va a escuchar. Por eso es importante que todos los días confiese usted sus pecados delante de Dios. Todos los días. Porque todos los días le fallamos. Pero la confesión requiere que escuchemos también a Dios. Dígale que tiene un lado. La confesión requiere que también escuchemos a Dios. Y que dejemos de hacer lo que no le agrada. Ya deja de hacer lo que a Él no le agrada. Veíamos que David confesó su pecado y oró: líbrame, perdona mi iniquidad. ¿Sí está aquí? Si tú te niegas a arrepentirte, si abrigas y sigues acariciando ciertos pecados, se va a levantar un muro entre tú y Dios. Si no abandonas ese pecado, si lo sigues consintiendo. ¿Se acuerda que es como el faraón? ¿Cuántas ranas sigues acariciando? ¿Cuántas ranas quieres seguir teniendo ahí? Yo se lo he dicho aquí, la Biblia lo enseña. Cuando llegó la plaga de las ranas, que aunque para los egipcios esos animalitos eran como un dios, pero qué desagradable era que tú levantaras la sábana de tu cama y llena de ranas. Porque no era solo la rana en sí, sino la quitas y aparte la babita que esta desprende, ¿verdad? Entonces dice que todo estaba infestado de ranas, todo. Te fueras a cocinar algo, lleno de ranas tu cocina. Y vas a decir: aprovecho unas ancas de rana. Son muy ricas, por cierto, ¿eh? Pero bueno, el ver tanto animalito ahí así, ¿usted qué haría si le dieran la opción? ¿Cuándo quieres que se vayan estas ranas? ¿Hoy o mañana? Como Fox. Hoy, hoy, hoy. ¿Y qué dijo Faraón? Eso significa que muchos quieren seguir acariciando sus ranas. No se vayan. Si ustedes se van ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentir solito si ustedes se quedan, si ustedes se van. No, hermano, ya no puedes acariciar ciertos pecados. Tal vez quizás no puedes confesar todos los que has cometido, pero tu actitud hacia la vida debe ser una confesión de obediencia, o sea, tu testimonio ahora de vida. Ahora tu mismo testimonio habla de ti. ¿Quién eres? Ahora, tampoco Dios va a escuchar a los que mueren impenitentes, o sea, con una actitud e ideas e intenciones, a pesar de que han sido castigados
y han sido advertidos y han sido aconsejados. Porque mira, muchas veces cuando alguien hace algo indebido, Dios corrige. O sea, Dios mete disciplina. Pero muchas veces antes de la disciplina viene una advertencia. Y tal vez antes de la advertencia hubo un consejo. Ni el consejo, ni la advertencia, ni el castigo. Ah, no, sobrevive las consecuencias. ¿Qué le pasó a las 5 vírgenes? Pueden ir subiendo, hija. ¿Qué le pasó a las 5 vírgenes? ¿Se acuerdan que eran 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas. 5 insensatas se confiaron. No tenían aceite suficiente. Dios si te da un consejo, Dios si te advierte, y aún si te disciplina, debes de recibirlo con agrado y con gozo. Son nuestros pecados que cierran el paso de nuestras oraciones. Ahora entienda, si hay una gran verdad en que Dios no escucha a alguien que vive en esta condición de pecado. Pero Dios sí escucha a los que somos pecadores, cuando ve en nosotros una actitud de arrepentimiento. Entonces, por eso sí hay cierta verdad, pero también hay una cierta mentira, y hay que tener cuidado con los versículos y cómo lo estamos enseñando. Es muy importante que usted entienda esto hoy. No es la gran distancia que hay entre el cielo y la tierra, porque Jesús vino a acercar el reino de los cielos aquí a la tierra. Jesús es el puente ahora por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Así que son nuestros pecados los que impiden nuestras oraciones que asciendan hasta el trono de Dios. Así como este hombre ciego con el que empezamos este estudio o esta palabra. Cuando este hombre empezó a experimentar una nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo sanó. Más empezó a confiar en aquel que le sanó. Porque no solo adquirió una vista física, sino también una espiritual. Al reconocer a Jesús, repita conmigo, como un profeta primero, pero también como su Señor. Cuando nosotros vamos a Cristo, empezamos a verlo de una manera diferente. Y cuando más estamos con Él, comprenderemos mejor quién es ahora nuestro Jesús, nuestro amado Jesús. Amén. Pónganse sobre sus pies. Pedro dice que cuando crezcamos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escucha esto está tremendo. Dios nunca es duro para oír ni duro para dar. Pregunta: ¿la sangre de una oveja y de un cerdo son iguales? ¿No son iguales? ¿No es igual? ¿La sangre de una oveja y de un cerdito serán iguales? Sí. Sí. ¿Pero qué cree? Que la sangre del cerdito no podía ser ofrecida en sacrificio. Aunque en apariencia eran iguales.
Porque si a ver, y nada más imagínense un momento, que yo pudiera tener 2 vasitos aquí, con sangre, y que le dijera, ¿usted podría decirme cuál es la del cerdito y cuál es la de la oveja? ¿Verdad que no? Ni podríamos decir, sí, es que esa es HO negativa y esa es O positiva. Solo con verla, ¿verdad que no? Pero ¿qué cree? Interesante, porque una sangre de cerdo no se podía vertir en el altar, porque había una razón, porque el cerdito en el Antiguo Testamento estaba considerado como un animal impuro, o sea, un animalito que no se podía ofrecer. En cambio, la de un corderito sí. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Porque la sangre del cerdito no podía ser ofrecida a causa de su procedencia, de un animal impuro, de un animal que no podía o no era agradable para Dios. Es así la oración del hombre. De un hombre que su corazón está mal delante de Dios, pues Dios no la va a escuchar. Pero de alguien que se arrepienta, Dios la va a escuchar. Pero ambos somos pecadores. La diferencia es que uno se arrepintió y el otro no. Amén. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por recordarnos que somos pecadores, Señor. Gracias por recordarnos que necesitamos siempre de ti. Gracias, Señor, porque mi corazón quiere estar cerca de ti. Permite que mi oración pueda llegar hasta el lugar santísimo, Señor. Perdóname, ayúdame para no fallarte, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguirnos preparando, Señor, para tu venida, amado Jesús. Límpianos de todos nuestros pecados, límpianos de todas nuestras maldades, Señor. Permite, Señor, que te podamos dar a ti cada día, Señor. En esta hora te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor.